Recientemente, el Sol vivió una extraordinaria tormenta solar que terminó formando un enorme cañón de fuego. Este enorme estallido de plasma cargado fue animado con un detalle asombroso por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. En abril de 2022, las partículas cargadas del Sol finalmente llegaron a la Tierra, y el 9 de agosto, tras una erupción solar, volvieron a hacerlo. Se estallaron a 600 km por segundo contra la magnetosfera terrestre, creando auroras. Las auroras boreales fueron visibles desde Estados Unidos hasta Canadá. Sin embargo, los científicos creen que nuestra buena suerte fue simplemente una casualidad. En lugar de un increíble espectáculo celeste, pudo haber sido desastroso si una tormenta solar más intensa hubiera golpeado la Tierra. Las tormentas solares ya han demostrado su potencial devastador al menos 2 veces en el pasado. La posibilidad de que se produzca otro fuerte estallido de plasma procedente del Sol aumenta ahora que la actividad se acerca de nuevo a su punto máximo. La actividad actual del Sol y las posibles consecuencias de la gran próxima tormenta solar para la vida de la Tierra son motivo de preocupación. Quédate hasta el final para saber todo lo que hay que saber sobre esta inusual actividad que se está produciendo en el Sol en este momento. El viento solar es una corriente continua de protones y electrones procedentes de la corona, la atmósfera más externa del Sol. En estado de plasma, estas partículas cargadas viajan a través del sistema solar a velocidades que oscilan entre 400 km por segundo y 800 km por segundo. Cuando el viento solar llega a la Tierra, envía una ráfaga de partículas cargadas a la magnetosfera y a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre, provocando su colisión y su desplazamiento hacia los polos. La interacción de estas partículas con la atmósfera terrestre puede dar lugar a espectaculares auroras en las regiones polares. La existencia del viento solar fue propuesta por primera vez por el pionero astrofísico Eugene Parker. Según la Universidad de Chicago, Parker trabajaba como profesor adjunto en 1957 cuando se dio cuenta de que, en teoría, la corona sobrecalentada del Sol debería liberar partículas cargadas a gran velocidad. Este sobrecalentamiento es una de las características más enigmáticas de la actividad solar, y los físicos solares siguen desconcertados sobre por qué la atmósfera del Sol es más caliente que su superficie. Según la teoría de Parker, el plasma de la corona solar se calienta constantemente, y las temperaturas de esta región alcanzan unos abrasadores 3.5 millones de grados Fahrenheit, 2 millones de grados Celsius. Cuando el plasma se calienta demasiado para que la gravedad del Sol pueda retenerlo, es propulsado al espacio de forma de viento solar, arrastrando consigo el campo magnético del Sol. Su teoría fue muy criticada en su momento, según recuerda Parker en 2018. El primer revisor del artículo dijo, bueno, yo sugeriría que Parker fuera a la biblioteca y leyera sobre el tema antes de que intente escribir un artículo sobre ello, porque esto es una completa tontería. El astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, que dio nombre al Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, acabó apoyando esta teoría. A pesar de que no le gustaba la idea de las partículas, Chandrasekhar aceptó la teoría de Parker porque no veía fallos en sus cálculos, según la Universidad de Chicago. En 1962, la nave espacial Mariner 2 de la NASA detectó partículas de viento solar cuando se dirigía a Venus. Además de las corrientes regulares del viento solar, el Sol expulsa de vez en cuando grandes cantidades de estas partículas cargadas todas a la vez. Estos fenómenos, conocidos como eyecciones de masa coronal, CME, pueden provocar tormentas geomagnéticas en la atmósfera terrestre, que están relacionadas con las maravillosas auroras, pero también pueden perturbar las redes eléctricas y telefónicas y los satélites que orbitan alrededor del planeta. Pero, ¿hasta dónde sopla el viento solar? El viento solar sopla a través del sistema solar mucho más allá de la órbita de Plutón, generando una gigantesca burbuja conocida como la heliosfera. Según la NASA, la heliosfera se mueve con el Sol y está formada por un largo calcetín de viento. Según un comunicado de la ESA, el límite más cercano de la heliosfera está a unas 100 UA del Sol, o unidad astronómica. Es la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente 93 millones de millas, o 150 millones de kilómetros. La heliosfera funciona como un escudo guardián, protegiéndonos de los rayos cósmicos, que son partículas energéticas que pueden dañar las células vivas. Los rayos cósmicos se crean fuera de nuestro sistema solar y viajan casi a la velocidad de la luz. Estos fragmentos atómicos de alta energía bombardearían constantemente la Tierra si no tuvieran nuestra burbuja protectora. Aunque el viento solar siempre fluye desde el Sol, sus cualidades como la densidad y la velocidad cambian a lo largo del ciclo de 11 años de actividad solar. El aumento de manchas solares, los niveles de radiación y el material expulsado pasan de un máximo a un mínimo solar durante este ciclo. Estos cambios influyen en los atributos del viento solar.
como la densidad de su campo magnético, la velocidad a la que se mueve, la temperatura y la densidad. En la Tierra, la velocidad promedio continua de este fenómeno es de unas 160 millas, 300 km por segundo. Durante un sobrevuelo de Venus de Mariner 2, la nave espacial no solo detectó la presencia de viento solar, sino que también identificó dos corrientes separadas de viento solar, una rápida y otra lenta. Según la NASA, la corriente lenta se desplazaba a unos 215 km por hora, mientras que la rápida lo hacía al doble de velocidad. El origen de la corriente rápida de viento solar se descubrió en 1973, gracias a las fotografías de rayos X de la corona solar tomadas por Skylab. Los agujeros coronales, regiones más frías del Sol, con una estructura solar abierta de líneas de campo magnético que permite al viento solar escapar con relativa facilidad, son los culpables de los vientos solares rápidos. Cuando se produce una eyección de masa coronal, CME, pueden generarse vientos solares inusualmente rápidos. Las velocidades de viento pueden superar las 600 millas por segundo cuando éstas se producen. ¿Cómo afectaron las erupciones solares a la Tierra en el pasado? ¿Y supondría el pico de actividad solar en 2023 una amenaza para nuestro hogar? A pesar de la enorme distancia entre el Sol y nuestro planeta, las eyecciones de masa coronal pueden llegar a la Tierra en tan solo 2 o 6 días. Sin embargo, cuando se trata de las partículas de mayor energía, la misma distancia puede recorrerse en solo 2 minutos. Cuando una pequeña fracción de estas partículas consigue atravesar la atmósfera y chocar con las moléculas de gas, provoca que los átomos emitan luz. El resto son desviadas hacia los polos por los campos magnéticos del planeta. Pero de vez en cuando el Sol comienza a emitir llamaradas muy potentes, con un nivel de energía de entre 10 a 25 julios. Eso es casi lo mismo que millones de bombas de hidrógeno, con un rendimiento de 100 megatones. Como consecuencia de una tormenta solar, el plasma viaja por el espacio al doble de velocidad que en condiciones normales. Incide sobre el campo magnético de la Tierra con tal intensidad que las partículas cargadas pueden perforarlo o deformarlo drásticamente. Esto provoca tormentas geomagnéticas y las más potentes pueden desencadenar una gran variedad de catástrofes. En 1859, el astrónomo británico Richard Carrington presenció una enorme erupción solar el 2 de septiembre. Una potente tormenta geomagnética, una de las mayores jamás registradas, azotó la Tierra 18 horas después. Ese día, varios postes de telégrafo ardieron en Europa y Norteamérica, dejando inoperativas las redes telegráficas. Las auroras boreales eran visibles desde casi todos los puntos de la Tierra. La humanidad se recuperó de la catástrofe con bastante rapidez, pero en ese entonces nuestra sociedad dependía mucho menos de la electricidad. En marzo de 1989, toda la provincia canadiense de Quebec quedó a oscuras durante 12 horas cuando una gran tormenta solar azotó la Tierra, dejando a millones de personas sin electricidad. Fue generada por una erupción solar, pero no especialmente fuerte. Un desastre inminente se avecina a la Tierra si la próxima erupción solar rivaliza con la fuerza del evento de Carrington, la tormenta geomagnética más violenta jamás observada. Anteriormente, los investigadores creían que las tormentas solares de esa magnitud solo se producían una vez cada siglo. Entonces, investigadores de la Universidad de Gatwick y de British Antarctic Survey estudiaron los patrones de las erupciones solares. Resultó que las tormentas magnéticas intensas se producen con mucha más frecuencia de lo que nadie había imaginado. La actividad del Sol tiende a repetirse cada 11 años. En su punto álgido, el astro exhibe una actividad inusualmente furiosa, y las partículas cargadas se dirigen una tras otra hacia la Tierra. Los científicos elaboraron un estudio exhaustivo de la historia de las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra. Los resultados respaldan la teoría de que las explosiones solares más fuertes coinciden con los picos más intensos de actividad geomagnética. El equipo de investigadores separó las catástrofes más amenazantes para la Tierra en dos categorías: las fuertes supertormentas magnéticas y las megatormentas extremadamente destructivas. En el primer caso, ocurre más o menos una vez cada 3 años. Para algunas personas cuyo bienestar depende del clima, estos cambios pueden ser devastadores. Sin embargo, rara vez provocan averías técnicas catastróficas. Las megatormentas son mucho más frecuentes. Los científicos solo documentaron 6 en los últimos 150 años. Por tanto, una tormenta solar azota la Tierra aproximadamente cada cuarto de siglo, y no ha habido ninguna grande en las últimas 2 décadas. Los científicos predicen que la próxima ocurrirá en un futuro próximo. En el 2012 se produjo en el Sol una explosión potencialmente dañina, pero por suerte para la Tierra, el viento solar soplaba en dirección contraria. Durante los periodos de gran actividad solar, se pueden ver auroras vivas, incluyendo un tipo poco común conocido como Steve, fuerte aumento de la velocidad de emisión térmica.
Las Steve fueron visibles hasta el sur de Pensilvania durante la tormenta geomagnética de agosto de 2022, en forma de cintas luminosas de color púrpura o blanco. Aunque los científicos no entienden realmente el efecto Steve, les preocupa que pueda tener efectos devastadores si coincide con una megatormenta. Una megatormenta, combinada con Steve, podría tener graves consecuencias para la red eléctrica, las redes de comunicación y los satélites. Los cables del fondo del océano, que conectan las cosas a Internet, también podrían verse interrumpidos, lo que podría provocar un apagón global de Internet de varios meses de duración. Se espera que los daños cuesten miles de millones, si no billones de dólares. Si un viento solar de tal magnitud azotara la Tierra en 2012, varios países aún estarían luchando por recuperarse. Las calamidades naturales como sequías, terremotos, inundaciones y tsunamis son producidas frecuentemente por tormentas solares. Los científicos relacionaron el aumento de los periodos de actividad solar con una mayor actividad sísmica en la Tierra. Un ejemplo fue el terremoto de magnitud 9.1 que se produjo en Indonesia en 2004. Este desastre mató a unas 238.000 personas y desplazó a más de 1 millón. Se necesitan sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de las tormentas solares. El Observatorio Solar y Heliosférico SOHO y el Observatorio de Dinámica Solar SDO son dos naves espaciales que actualmente vigilan el Sol, lo que es fundamental para comprender acontecimientos extraños en la estrella. Ahora bien, investigaciones recientes demuestran que importantes tormentas geomagnéticas pueden afectar a la Tierra incluso cuando el Sol está en calma, alterando el ciclo de actividad de 11 años. Un estudio de antiguas muestras de hielo reveló una violenta tormenta solar sin precedentes que azotó la Tierra hace 9.200 años. Esto significa que en cualquier momento pueden estallar tormentas solares potencialmente catastróficas, razón por la cual muchos países insisten en la necesidad de contar con previsiones meteorológicas espaciales precisas. En conclusión, la actividad del Sol puede tener efectos significativos sobre la Tierra, incluyendo fuertes tormentas geomagnéticas y raras megatormentas. Estos fenómenos pueden causar daños a las personas e interrumpir las redes de comunicación y red eléctrica. Se espera que la próxima gran tormenta solar se produzca en los próximos años, y los científicos siguen de cerca la actividad del Sol para comprender mejor y prepararse para su posible impacto en la Tierra. Abajo en los comentarios, nos gustaría saber tu opinión sobre la posibilidad de que una gran tormenta solar azote nuestro planeta.